Sí recuerdo quién es nuestro siguiente invitado, Vicente Tayano. Está futre porque se va a la asamblea. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Gracias por acompañarnos en el estreno. Bueno, un gusto que nos hayas considerado. Un saludo para quienes esta mañana siguen la entrevista. Y por ponerse en el paredón, porque nada como lo presencial. ¿Qué sentido tiene seguir trabajando en una asamblea con 8% de aprobación? ¿Y cómo levantarla, Vicente? Bueno, es fundamental que los temas que hemos propuesto y por los que hemos venido trabajando, Carlos, no solo este periodo de asamblea, sino hace muchísimo tiempo, culminen, sean aprobados en la ley. Algunas propuestas las hemos podido concretar, importantes, por ejemplo, en materia de seguridad, nuestra lucha para que los delincuentes no tengan más derechos que las víctimas. Pero hay un gran desafío. Hoy el problema del Ecuador es económico. Hoy el gran problema de Ecuador es la falta de trabajo. Y una de mis luchas, Carlos, fundamentalmente durante este último año, ha sido precisamente ir a reformar el Código del Trabajo, pero de manera puntual, no esa reforma lírica. Algunos falsos, y digo falsos porque creen que hay que hacer un código gigante, inmenso, un libro gordo, no. Nosotros tenemos que aprobar figuras concretas, por ejemplo, la contratación por horas con todos los beneficios sociales, hoy más que nunca es necesaria. Ahora, ha situado usted 3 puntos, que los temas que hemos propuesto culminen, las reformas laborales es uno de ellos, el económico otro. Una cosa es plantearlo, otra cosa es conseguirlo. Eso implica estar en la nueva mayoría o movilizar y presionar a la nueva mayoría. ¿Cómo lo van a conseguir? Bueno, definitivamente, en la Asamblea los temas no solo pasan por los conceptos o la importancia, sino en función de votos. Y eso es un tema que hay que entenderlo. Es que ser parte de una mayoría para aprobar una ley, por ejemplo, que va a poner en vigencia la contratación por horas en el Ecuador, no tiene nada malo. Ser parte de una mayoría para repartirse los hospitales, para repartirse las instituciones públicas, eso es lo condenable. De acuerdo, pero el problema es que esa mayoría no prioriza esos temas. Bueno, hay un tema importante, Carlos. El tema del Código de Trabajo se está discutiendo y hoy al menos nadie lo discute. En la Comisión de Trabajadores... ¿Van 2 meses con esa cuestión? Una comisión multipartidista. ¿Van 2 meses con esa esa cuestión? Carlos, Carlos, lo vengo peleando desde enero. Presenté mi proyecto el 20 de enero de este año. Desde que usted fue elegido más presidente de la comisión por poco tiempo y luego lo sacaron de allí. Claro, bueno, es que han sido 2 reformas. Una primera, hablábamos de eliminar los recargos, hablábamos de volver a la contratación a plazo fijo, que es más o menos como ese mamotreto que aprobaron del contrato emergente, pero obviamente con filtros, con restricciones claras. Ahora, esa es una primera lucha y ya fue aprobada por el CAL y ya la estamos discutiendo al interior y esperamos este mes tener el informe para primer debate. ¿Pero por qué la Asamblea no avanza al ritmo que la crisis exige? Solamente cuando le mandan un proyecto de ley de emergencia, ahí sí, 1 mes. Cuando no, parece que no sienten la emergencia. Esta cuestión es vital. Carlos, vamos a ser claros. Esta es una asamblea herida en su activo más importante, la legitimidad. Y diría yo, herida de muerte. Y la asamblea, una mayoría, está preocupada en taparle los huecos y los baches a algunos, que están muy complicados, con graves y puntuales denuncias de corrupción. Y simplemente, sí, coincido contigo. El tema que se tramitó fue aquello que le interesó al gobierno. Ok, llegamos al fondo. Lo ha dicho usted, felizmente no yo. Sin embargo, tenemos 11 meses de una asamblea herida en su legitimidad. ¿Cómo recomponerla para que por lo menos sea operativa? Ya lo que ideal sería clausurarla, ciérrense. Y los rescatables, como usted y algunos más, 15 tal vez, lo cual es altísimo, sean honrados por su trabajo. Pero con una asamblea herida en su legitimidad, es decir, sangrante, que cualquier rato se muere si es que no agoniza. ¿Cómo recomponerla en lo mínimo para darle algo de credibilidad y de apoyo? Con una agenda legislativa clara y concreta. Desde mi punto de vista, la reforma laboral tiene que ser la prioridad y paralelamente un proceso de autodepuración. Ahí están las denuncias, ahí está el camino. No pueden terminar estos últimos 11 meses de esta asamblea así, desgastada, deslegitimada, sin que pase absolutamente nada. Eso fuera terrible. ¿Cuándo plantean esa agenda legislativa clara y concreta en función de cómo cambiaron las prioridades en la crisis? Ya fueron conversadas con el presidente Litardo y el presidente Litardo aceptó y estableció que sobre la mesa el primer punto tiene que ser la reforma laboral. Entiendo que está con un problema, una complicación médica, seguramente en los siguientes 15 días se restablecerá. No, Patricio Donoso puede presidir. Ahora, pero es que vaya, eso no implica que el tema no vaya a ser tratado por el Pleno. De hecho, al interior de la Comisión de Trabajadores lo estamos trabajando. Una vez pulido el informe para primer debate, tiene que ser puesto sobre la mesa. Para discutirlo, para cuestionarlo, fundamentalmente, Carlos, para mejorarlo. Y ese tiene que ser el resultado que va a permitir al menos que esta asamblea se vaya con menos desgaste y menos impopularidad que la que hoy tiene. Bueno, desgraciadamente esta semana, como usted ya sabe,
La Asamblea va a ser convulsionada por dos temas más. Uno, la salida del vicepresidente. Y dos, a propósito de una renovación parcial del gabinete, también la salida de una serie de ministros. ¿Cómo conseguir que esto no altere las prioridades que usted acaba de enunciar? Es decir, reconozcan, tenemos que votar por un vicepresidente si nos mandan la terna. Los de la mayoría gobiernista tendrán que tener su incidencia o su opinión, porque ya aclaró la ministra de Gobierno que la pueden. Otra cosa es la gestión. Yo no sé separar la línea y así. Sobre funcionarios, ¿cómo evitar que esa convulsión política afecte esta prioridad legislativa? Bueno, primero deben considerar, desde mi punto de vista, un tema importante. La decisión de quién va a ser el vicepresidente tiene que ser exclusivamente del presidente de la República, porque es su compañero de trabajo. Por lo tanto, ustedes van a votar por el primero de la terna. Claro, lo hicimos siempre, lo hicimos porque creemos en ese concepto. ¿Y lo harán ahora? Claro, sí, Carlos. Aunque ponga a María Paula Romo como está previsto, luego Albán, ¿cómo se llama? Gustavo, se me fue el nombre. Sí, del CNC. Sí, Albán, sí. Albán, no recuerdo el nombre. O luego tercero, dos ministros opcionados, Ontaneda de Producción y Lazo de Agricultura. El vicepresidente es parte fundamental del equipo de trabajo de un presidente que necesita ayuda y de un presidente que además se va a hacer responsable por la nominación y obviamente por los resultados en el ejercicio de la persona que él propone. Ya tengo una definición. Ustedes votarán por el primero independientemente de quién sea, porque eso es facilitarle la gobernabilidad al presidente. Definitivamente. Ahora, y viene de la mano que valga la oportunidad para que este cambio en el gabinete permita viabilizar lo que le interesa a la Asamblea, esa agenda legislativa, porque una reforma laboral no es suficiente si no hay diálogo con el gobierno. Crear trabajo, Carlos, es más o menos como una mesa. Y una mesa no se compone obviamente de una sola pata y cuatro. La ley es importante, decisiones en lo económico, incentivos inclusive en materia tributaria son importantes, facilidades para el cumplimiento de obligaciones para el sector productivo y comercial para que sobreviva y tenga liquidez, son parte del todo que va a permitir generar trabajo. Entiendo y en este punto comparto su visión de las prioridades de la Asamblea. Está usted implícitamente dejando fuera al enjuiciamiento político. Estaban impulsando dos ustedes. Bueno, son parte del control político. ¿Qué carajo sirve a estas alturas el enjuiciamiento político en el caso de que los destituyan? Primero, porque el daño ya lo hicieron. Segundo, porque el proceso demora tanto. Carlos, Fíjese cómo están insistiendo con el de finanzas y no pasa nada. Carlos, yo seguí mucho sus entrevistas durante la pandemia, fundamentalmente en el manejo de la deuda. No suya, criterio de expertos en la materia. Y denunciaron el tema y vamos a ser claros. Ahí en la Asamblea hay un espíritu de cuerpo que va a blindar a todo ministro del gobierno para que no prospere un juicio político. Tenemos 2 meses esperando que califiquen los juicios políticos. Eso no es espíritu de cuerpo, eso es encubrimiento. Bueno, definitivamente sí. Eso es complicidad. Pero es que ahí hay una serie de cosas, porque seguramente si alguien del Ejecutivo cae, los del Legislativo que están complicados van a seguir teniendo pero problemas. ustedes no necesitan, teniendo inmunidad. De paso, Perú eliminó la inmunidad este fin de semana, el Parlamento, para ministros, para presidentes, para algunos, para legisladores inclusive. De hecho, es un tema que está en discusión ahora, valga la oportunidad en función de toda esta ola de reformas que se están proponiendo. ¿Usted es partidario de eso? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta la nominación y el ejercicio de un cargo público, es un cargo de ejercicio ciudadano. Y usted tiene que estar expuesto, sí, a la crítica. Para eso existe, Carlos, la institución del debido proceso. Queda registrado. Qué bueno. Bueno, iba a esto porque ustedes no necesitan un juicio político para sacar un funcionario. De hecho, ya ha pasado. Han tenido que renunciar ministros sin necesidad la presión es importante. Y en ese sentido... Y el derecho que ustedes tienen a pedir información en 15 días, a fiscalizar. Carlos, y lo hemos hecho. ¿Usted con quién? Nuestro juicio político lo hemos hecho con Henry Cucalón. No hablo en plural. ¿Usted con quién? Con Martínez. Los hemos hecho. Sí, porque ¿Usted qué ha hecho con Martínez? Presentamos el juicio político, fui parte fundamental del equipo jurídico para hacerlo. Nosotros nos tomamos un poco más de 2 semanas que el resto. ¿Por qué? Porque hicimos requerimientos de información para que nuestra prueba, y lo hicimos, en mi caso, como abogado, sea y lo trabajamos con Cucalón. No decir solo, porque recortaste en educación o porque tengo una nota periodística importante tal vez que dice que manejaste en deuda este particular y mentiste. No, hicimos requerimientos de información que tomaron 20 días desde que llegaron, desde que los enviamos hasta que llegaron. Y Vicente, ¿cuál fue la prueba más sólida que encontraron? Definitivamente las palabras de Martínez, los compromisos, porque los números no cuadraron. Él al país y al presidente lo hizo anunciar algo, y definitivamente lo que suscribió fuera del Ecuador y los desembolsos y lo que ingresó eran números que no cuadraban. Habían en el aire en un momento 17 millones de dólares. Entonces usted se pone el más y el menos. ¿Cómo se llama eso? Bueno, primero eso es primero le mintió
a la opinión pública, que yo creo que es la conducta más grave y más cuestionada. Eso es negligencia. Eso jurídicamente se llama incumplimiento de funciones, que es la causal puntual que nosotros alegamos en este juicio político. Es decir, hay una responsabilidad política claramente identificada, política administrativa, que deviene de un delito penal. Y allá voy, desde mi punto de vista, allí hay un beneficiario, porque si yo voy a hacer un anuncio y voy a beneficiar al que tiene esa información privilegiada, ese tema hay que investigarlo también. Pero hay prioridades, Carlos, por si acaso. No es que no es importante sancionar a Martínez, pero estoy absolutamente convencido que cuando usted la tienda del barrio, inclusive el negocio mediano y el grande despide o quiebra, hoy en día esa es la prioridad. Y esos delitos, mi amigo, no son imprescriptibles. Pero a lo que voy es, si ese juicio político no prosperará, por lo que usted dijo, que yo identifiqué como complicidad o encubrimiento, o si prospera será muy tarde, ya cuando el daño no se pueda corregir y el asunto quede en destitución, que prácticamente es un ministro destituido, o pase a indicios de responsabilidad penal, lo que sea. Ya que eso se ve venir, ¿por qué ustedes no hacen una exposición pública de esto que han encontrado y le cuentan al país, miren, nuestro juicio político no es por bronca con Martínez, es por esto? Y lo hemos hecho, Carlos, lo hemos hecho. No con esa extensión. Carlos, lo hemos hecho, lo ha hecho Nebot, lo han hecho los legisladores, lo he hecho en mi condición de coordinador de bancada. Bueno, tomo su comentario porque es importante, lo voy a plantear al interior del bloque y reitero, pero claro, no se queden con el juicio político. Carlos, no se tramita, aquí está. Carlos, no nos quedamos no solo con eso. Paralelamente, durante el tiempo de la pandemia, pusimos sobre la mesa también nuestra propuesta en función de lo que se debía hacer con el manejo de la deuda. Cuestionada para muchos, nos decían irresponsables. Nosotros no hablábamos de la deuda con los bilaterales o los multilaterales, hablamos de esta que está creando el problema. La deuda con los tenedores en manos de bonos, en tenedores terceros, los que tienen los bonos, los que han hecho negocio y han hecho billetes con esto históricamente, Carlos. Más con Vicente Tayano cuando volvamos. Esta es solo la primera parte de la entrevista estelar de la mañana, aunque tendremos otras de igual peso. Gustavo Novoa Bejarano después, expresidente de la República. Otro asambleísta nos acompañará luego, Héctor Yepes, pero hay temas en los cuales incursionó Vicente Salgado, de los cuales quiero indagar. Él insistió sobre todo en qué hacer respecto a los abusos de CNE. Ya ha tenido definiciones sobre cómo votarían para el próximo vicepresidente, qué debe hacer la Asamblea para recuperar algo de legitimidad y cuáles son sus prioridades en los legislativos. Respecto a los juicios políticos, también, pero queda más. 7:14, estamos al día y para eso nos acompaña Vicente Tayano. Antes, permítanme recordarles, para quienes no son dinosaurios como yo, mis hijas, por ejemplo, su mamá que nos están viendo en casa, que este es Ricardo Perotti, el tema Aunque no sé dónde estás, y la modelo Laurita Suárez. Laurita es un ejemplo de resistencia, de resiliencia y de valentía. Tiene esclerosis múltiple, vive en Buenos Aires, la tenemos que llamar esta semana. Y es conmovedor e inspirador cómo se ha repuesto frente a esta adversidad. Eso es un problema, eso es un sacrificio y un dolor, no los que enfrentamos en la rutina todos los días. Estamos de vuelta, Vicente Tayano. Ok, le dije yo que habrían otros temas en la agenda, aparte de los que hemos evacuado ya. Y uno de ellos tiene que ver con los reclamos de Acenel. ¿En qué quedó toda esta laraca? Bueno, un tema que hay que hacerle seguimiento. ¿Qué pasó? Inició la pandemia y tomaron una primera mala decisión. Los señores decidieron que no podían hacer lecturas y fueron a aprobar por una resolución el 9 de abril estimaciones. Por eso es que usted estaba en la playa, por ejemplo, y de repente le llega un mail con una factura por 100, 150 dólares y no se diga con una persona que ni siquiera tenía trabajo y que perdió. La mala decisión no es decidir que no podían hacer lecturas, porque eso significaba contaminar a todos los que salían a leer medidores. Es que para eso la mala decisión fue no cumplir el promedio que dijeron que calcularían en los 6 meses. Es que buen tema, es que en el caso de la costa, ese promedio era lesivo. ¿Y por qué era lesivo? Porque ustedes tenían en ese parámetro diciembre, enero y febrero, meses de mucho calor, más uso de aire o de ventilador. Y además diciembre, en el mes en el que todo Pero la disposición sí decía el promedio de los últimos 6 meses. Lo correcto y lo coherente con los ciudadanos primero. Una pandemia, situación excepcional. Ese pliego tarifario aprobado por el Arconel está concebido por una situación normal. No estaba concebido para que usted esté en su casa 24/7. Entonces la aplicación fue ilegal. Claro, primero interpretaron mal. Primero no cumplieron con su norma. Constitucional y legalmente el Arconel tiene que velar por el derecho del consumidor, en este caso, la persona que recibe el servicio de energía eléctrica. Aquí una precisión, señor legislador. No cumplieron con su norma. ¿Quiénes? El Arconel.
¿Quién en el Arconel? ¿El El directorio, el gerente, el presidente? El Arconel como directorio, porque es el que tiene la competencia como ente para tomar cualquier decisión. Aprueba la tarifa, vigila la tarifa y hecho, yo en mi investigación, y no estoy hablando en memoria, Carlos, encontré cartas de algunos gerentes de empresas provinciales, estas llamadas distribuidoras, como por ejemplo en Guayaquil, la empresa Guayaquil o la famosa CENEL, en el que le decían que había que hacer algo, porque tenían demasiados reclamos por el tema y los mandaban a callar. Señor, no, usted no tiene competencia, déjeme hacer lo mismo. Constancia de sí, eso? Señor, tengo el documento, lo voy a buscar. Eso le iba a decir, si me lo puede mandar para ponerlos mañana. Sí. Ahora, independientemente de las rectificaciones que han hecho, que han suspendido el cobro, que van a verificar cuando hubo cobros exagerados por ese promedio, que hay 12 meses para pagar, que no te cobrarán intereses, 1000 vainas más. Hay una responsabilidad de ese directorio del Arconel, que Absolutamente. No porque te sacó la plata de bolsillo y te dice aquí te la devuelvo, se acabó el lío. ¿Qué hacer con esa gente? Bueno, primero que, a ver, nosotros pedimos sanción y pásalo históricamente. Supuestamente el Arconel se va de la vía jurídica, lo que están haciendo es simplemente cambiándole de nombre a partir del 8 de julio. El Arconel solo tiene vía jurídica hasta el 8 de julio. Van a remover y van a cambiar a las personas, pero la pregunta... ¿Y a removerlas sin sanción? Sin claro, juicio? nada, simplemente la sanción es que se vayan. Es un premio ese Sí, la sanción es que se vayan, pero ojo, Carlos, que hay que chequear el tema y quienes nos están viendo y lo saben. ¿Qué debemos exigir? Más o menos en los primeros 15 días de este mes de julio debemos de recibir una factura distinta, atípica, ya no el documento pequeño. Tiene que ser una especie de hoja que tiene que decirlo primero. ¿Cuál es el valor que usted consumió o debe pagar desde el 16 de marzo, abril, mayo y junio? Segundo, si usted pagó, ¿cuál es la diferencia que se aplica a un crédito, Carlos? Y tercero, tienen que disgregarnos lo que nos hacen pagar además por alumbrado eléctrico y por recolección de basura. Si no viene esa hoja explicativa, yo presumo que nos van a seguir perjudicando. Otro, si puede también, envíanos una diferencia entre el tarifario normal que se recibe, la planilla, y cómo debe ser la hoja explicativa para ilustrárselo a la gente. De acuerdo. Hay 2 documentos que me debe para mañana. Permítame que una digresión antes de seguir con Vicente Tallano. ¿Por qué insisto yo tanto en una sanción? No es ánimo de venganza, de represión, de desquito. Es necesidad de sentar un precedente. Cada vez que en el Ejecutivo alguien la caga, porque eso es lo que hacen es presentar la renuncia. Eso es un premio. Ya robaron, ya se equivocaron, ya delinquieron, ya le sacaron al consumidor plata, lo que sea. Ahora váyanse, gracias. Por eso mi insistencia en una sanción, porque si no los van a seguir haciendo. Carlos, y este Arconel tiene, y he seguido el tema, tiene algunos problemas por observar. Por ejemplo, nombraron un interventor de CENEL, un interventor que no ha servido para absolutamente nada, nada más para que nos cueste dinero. Y yo estoy requiriendo información sobre algo que me preocupa. Me hablaron de un contrato millonario para las lecturas, que es parte de este problema que estamos hablando. Y que otras cosas me llevó un poco a concluir de que el problema de la estimación no solo se había dado durante la pandemia, ya lo veníamos arrastrando desde atrás. Por lo tanto, deben irse todos menos Diego Algo, que es el nuevo gerente que pusieron para hacerse cargo de la pelotita. Bueno, sí, hay un señor Diego Algo que... ¿Se acuerda el nombre? ¿Es Jaramillo? No recuerdo. Él está... El nombre del nuevo gerente general de Yetel. De CENEL. Él es CENEL. Por favor, Diego, adelante lo saben. Ya, sigue. Bueno, aquí hay que diferenciar las responsabilidades, Carlos. En materia de tarifa, el directamente responsable es el Arconel, legal y constitucionalmente. Okay. Las distribuidoras lo que hacen es prestar el servicio y mandarte la factura. Pero están ejecutando una disposición. Pero el problema viene de Arconel. Arconel a finales del 19 aprueba la tarifa para el 2020 en condiciones normales. Estos ineptos y burócratas, a pesar de los pedidos ciudadanos y técnicos, no aceptaron el concepto. Pandemia, ojo, situación excepcional, por mandato legal, por orden de estado de excepción del presidente de la República, estábamos obligados a estar en nuestras casas para cuidar nuestra vida, sí, pero eso por lógica nos llevaba a consumir más y simplemente no quisieron aplicar una tarifa. Veo que usted exime a CENEL de juicio o sanción, no de responsabilidad. No, sí, en este caso porque lo estudié. Y el responsable directa, escúcheme, Arconel, sobre el Arconel, el señor viceministro de Electricidad y luego el ministro. Es que este tema es bastante complejo. Ok. Hay quienes me dicen que por qué vías estamos, por Dios. Internet, www.maxtvonline.com, televisión, TV Cable, canal 14, Max TV Online. Hay una app, Max TV Online, desde Google Play, a través de App Store. Radio, la primera que se ha integrado es Alborada, 90.3 FM en Ibarra, Imbabura. Les iremos notificando a medida que avancemos
más de la red. Facebook Live de Max TV Online también. Pueden seguir las reacciones de los invitados en la cuenta de Twitter de Aldía_Opinión C, o la mía, Carlos Vera Real. Vicente Tallano es quien nos acompaña, son las 7:21, es legislador por PSC y Madera de Guerrero. Y entremos a un tema crucial. ¿Usted se va o se queda en el próximo periodo legislativo? Voy a aspirar a la reelección, no es una decisión que pasa solo a título personal, es una decisión de las estructuras del partido, es un tema que ya está puesto a consideración y durante julio se tendrá que decidir, así como también se tendrá que decidir quién será nuestro candidato presidencial. Dígame usted ahora de los 5, si hoy tuviera que votar, ¿por cuál se inclina? Cristina Reyes, Henry Cucalón, Henry Kronfle, Luis Fernando, nada de reírse, Luis Fernando Torres y me falta César Ron. César Ron, es una decisión compleja, todos no solo que son coidearios, creo que son personas formadas, a quien respeto, con quienes he peleado. No es sacarme el cuerpo. Yo estoy conversando con todos. Creo que es una interna que va a traer un costo político altísimo. Y se lo digo a usted y se lo dije a Nebot cuando pudimos conversar el tema. A mí me preocupa que se repita algo que yo lo viví internamente. Lo de Cintia con Doménica. De acuerdo, al interior del partido. Y se lo digo porque yo soy director provincial del PC. Porque yo sí hago calle, yo hago estructura política. Y de hecho, sobre mis hombros está el peso de arrastrar a esa renovación del partido. Yo creo que esta es una gran oportunidad. Usted fue el dínamo de la campaña de Cintia. Y creamos con Josué Sánchez la cantera en el 2014. Sí, señor, mucho antes. Y tenemos candidatos jóvenes. Yo soy producto de ese proceso. Josué es vicealcalde, producto de ese proceso y en todo el Ecuador. Pero ¿a dónde voy, Carlos? Lo importante es que tenemos que defender una tesis. Muchos me dicen, sí, no es Nebot. Miren, aquí hay ideas claras y las hemos venido peleando. Sí, la persona es importante, pero no podemos como partido, como bloque legislativo, perder el norte. Esas luchas tienen que seguir. Entendido eso. ¿Por quién de los 5? Bueno, yo aún no he tomado una decisión, soy claro. Si la tuviera que tomar hoy. No la voy a tomar ahora. ¿Por qué? Porque tengo que tomarme mi tiempo y pensarlo. Si me llaman a un proceso público interno a votar, bueno. A ver, veamos los parámetros. El PSC puso 3 después de que Nebot lo citó. Y son, el primero, honestidad. ¿Lo cumplen los 5? Totalmente. Ya. El segundo, identidad con el programa de gobierno, no con la consulta que le propuso. ¿Lo cumplen los 5? Sí, absolutamente. Posibilidades de ser elegido. ¿Quién las tiene más? Todos. A ver, vamos al tema de los números. ¿Me dice eso viéndome a la cara? Vamos al tema. Todos tienen la posibilidad de ganar. Es primera mentira que he hecho en el programa. Todos no tienen posibilidad de ganar. Vamos al tema de los números. Desde mi lectura, en los números, bueno, tú encuentras a Cristina Reyes con tal vez un mayor grado de conocimiento por una trayectoria. Yo no hablé de mayor grado de conocimiento, ella lo tiene, sin duda. Hablé de posibilidades de ganar. No siempre el más conocido, que es un requisito fundamental, mínimo 70% te tiene que conocer, es el más opcionado. Yo creo que alguien, en este momento, como está el Ecuador, Carlos, tú tienes que tener credenciales y solvencia. Si eres conocido o no, es determinante, pero la gente quiere precisamente eso. Alguien que tenga determinadas características, el conocido puede tener un techo. Yo creo que alguien que tenga una hoja de vida, una hoja de vida limpia puede crecer más. Un requisito adicional. Qué interesante. Credenciales y solvencia. Alguien que tenga una buena hoja de vida puede crecer más. ¿Como quién? Bueno, como Henry Cucalón, por ejemplo. Ok, gracias. Tengo ahí una definición. Una última cuestión. Estamos con Vicente Tallano, quien no ha sacado el cuerpo, aunque lo ha querido hacer en esta entrevista y ha tenido definiciones muy importantes. Para mí la más trascendente, la advertencia a su partido de que las primarias los pueden dejar muy maltrechos, nos pueden. Yo soy simpatizante y partidario de Nebot, no soy afiliado al PSC y soy adherente de Madera de Guerrero. Y cuando lo entrevisto felizmente me pongo del otro lado. ¿Qué hacemos con este CNE Algarete? Bueno, primero tenerle el ojo y encima. Todos me decían, tienen que irse todos. Usted sabe lo que pasa si se van en este momento con un proceso caminando. Sería terrible. Nada, tienen un proceso desastroso en marcha, por Dios. ¿Qué proceso? No tienen presupuesto. Pero tienen sus fechas, calendarios. No han revisado el sistema informático. Está rodeada la señora Tamaín de asesores correístas. ¿Quiere que le dé la lista? ¿Y esto es un proceso en marcha? Está en marcha. Está en marcha y no puede parar. ¿Qué está en marcha? Hay fechas claras, hay un calendario aprobado. Eso es lo único que hay. Eso escribirlo puede cualquiera, pues. No escribir, eso tras el calendario. La ley dice cómo tiene que ser el calendario. Hay un proceso de preparación que está caminando. Yo no voy a defender a Tamaín, no lo hice. ¿Usted quiere que nos quedemos con este CNE? Creo. ¿Qué tiene que rectificar? No me diga que no tiene nada que rectificar. Bueno, primero, votar a todo aquello que no
presente claridad en cuanto a funcionarios medios y pequeños. Segundo, Uno. garantizar verdadera transparencia. Hay una auditoría fundamental al sistema informático que le interesa a todo el país y a todos los Esa actores políticos. es la clave. Ese es el tema de fondo. ¿Y? Ese es el tema de fondo, que garanticen la transmisión de datos real, que no vuelva a haber apagones, porque los apagones son el problema. Que el sistema se frisa, se lo digo como candidato, usted se queda en el consejo cuidando sus votos hasta las 3 de la mañana y se va contento con su hojita, y resulta que regreso a las 6 de la mañana. Lo vi y lo viví. Y se cambia. Ustedes tienen un voto en el CNE. ¿Quién controla a Diana Tamain? Del voto ustedes es de Cabrera, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque el sistema escogió que los partidos postulen un cuadro. ¿Quién controla a la señora Tamain? Bueno, ella. Nosotros tenemos que fiscalizar. ¿De verdad usted cree esa historia? Bueno, ella es dueña de sus actos y va a ser Yo no he responsable. preguntado si es dueña de sus actos. He dicho que quién controla a la señora Tamain. Bueno, políticamente nosotros como legislativo tenemos un control político y lo tenemos que ejercer, porque nosotros también podríamos ser perjudicados del mal actuar de ella y de toda una mayoría. Ojo, es que el problema no lo centran en Atamaín porque los otros son hábiles, también son mediáticos, son los que quieren el cuestionamiento. Yo solo le voy a decir aquí una perla, como a usted le gusta. Me parece que en noviembre, diciembre del año pasado, comisión de fiscalización, comparecencia de los 5, vergüenza, de los 5, vergüenza, cocineras, cruce de acusaciones, en la provincia tal el uno, tú no me diste el otro, Loyo me parece, ya saben que Loyo es delincuente, Loyo tiene que estar preso, no me estoy inventando nada, vergüenza, los 5 de vergüenza. Vicente Tallano, gracias por acompañarnos en vivo. A usted, Carlos. Con declaraciones tan vibrantes y verdades ineludibles. Vicente Tallano, antes de abordar el vuelo para Quito, una asamblea que está deslegitimada y que él reconoce que herida de muerte, pero que tiene que levantarse.